Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 1, Daniel 6:1. Vamos a poner la electrónica por si me falla la vista. Muy bien. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 6, verso 1. Para aquellos que no tienen Biblia pueden leerlo en la pantalla. Y voy a leer rapidito. Después usted se va a ir deteniendo. Pero quiero leer toda la historia porque es una historia maravillosa que, compartimos ayer con un hermano y sentía que sería muy lindo poder también compartirlo aquí en la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, es que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron entre él instrumentos musicales
y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El versículo 28 y final dice: Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro en Persia. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de compartir esta palabra, Señor, esa historia. Te pedimos, Señor, que pueda caer en buena tierra, Señor, en buen corazón, preparado para recibirlo, y que esté trayendo el fruto abundante para el cual, Señor, tú lo has preparado. Señor, bendice esta casa, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Creo que muchos la conocen desde chico, aquellos que vienen de cuna cristiana, ¿no? Yo la conocí de viejo y la conocí a través de una canción, ¿sí? No sé si se acuerdan de una cantante que se llamaba Doris Machín, wow, que cantaba y por ahí se sentía el rugido, ¿no?, del león. Era tremendo, ¿no? Y nosotros éramos nuevos con mi esposa y escuchamos esa canción y decíamos, wow, qué linda historia. Y no sabíamos ni dónde estaba en la Biblia, porque todavía no conocíamos la palabra del Señor. Hasta que, conocimos el libro de Daniel, lo pudimos estudiar. Y recuerdo que era una de las historias que nos atrapaban. Hoy hay una difusión masiva de algunas historias bíblicas y eso es muy bueno. Pero cuando uno se interioriza en la historia, cuando uno entiende el trasfondo de la situación que estaba pasando este hombre, profeta Daniel, un siervo de reinos extranjeros. ¿Por qué? Porque en el año 586 a.C., ¿sí?, el pueblo de Judá fue cautivo, fue primero sitiado y luego cautivo por el imperio babilónico, ¿sí? Es larga la historia. Hace poco estuvimos compartiendo el libro de Josías, ¿no? Y luego de Josías siguieron 2 o 3 reyes más, calcule más o menos unos 30 años después del rey Josías, que fue el que había restaurado todo, y uno dice, bueno, ahora sí, la nación, Dios va a tener misericordia, pero hubo una palabra, no sé si se acuerdan, que lo primero que hizo ese rey fue preguntarle a Dios, porque, hermano, ayer me tocó charlar con alguien y decirle, las cosas no estaban saliendo tan bien, y le digo, ¿estás hablando con Dios? ¿Estás comunicándole esta situación a Dios, lo que me está contando a mí? Le digo, ¿hablaste con Él? Porque la verdad, yo simplemente puedo interceder, orar, pero el que puede ayudarte es Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Mi primer pregunta en esta noche, ¿se está comunicando usted con Dios?
le cuenta su historia, su vida, que ella la conoce. Pero así como nosotros nos sentamos y nuestros hijos al lado y nos gusta escucharlos, ¿no? No solamente cuando son pequeños, sino también cuando son grandes. Así Dios se agrada cuando vamos y le presentamos no solamente dolores de cabeza, también le contamos que estamos contentos, ¿no? Hay comunicación con Dios. Y este muchacho Josías, ¿se acuerdan que era un pequeño de 16 años, ¿no? Que sintió en el corazón de restaurar las cosas de Dios, ¿no? Bueno, él tuvo un reinado, 31 años de rey, y su reinado fue bueno. Y el pueblo gozó de ese reinado y las cosas del Señor fueron restauradas. Pero 30 años después cayeron nuevamente al lugar donde estaban antes. A la idolatría, al orgullo, a la falta de confianza en Dios y confiaba solamente en Él, digamos, ese pueblo. Entonces Dios permite que ese juicio, el cual Él había soltado por el abuelo de ese Josías que hablamos, pero más allá del abuelo que fue el peor de todos, un tal Manasés, los reyes anteriores no fueron mejor que él, ¿sí? Entonces había un juicio de parte de Dios y Dios dijo que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Y eso sucedió en el año 586 por el imperio babilónico, lo que hoy sería Irak. Miren, para darle una idea ahí, situarlo en la geografía, ¿sí? Eran grandes los iraquíes y eran bravos, eran terribles, ¿no? Para decirle algo, cuando toman la ciudad, porque se le había revelado uno de los que había puesto ellos mismos, porque primero no es que se llevaron todos, se llevaron un poco de gente. Todo esto que le estoy haciendo es historia para poder entender un poco el contexto de esta situación que estaba pasando Daniel, ¿no? ¿Qué hicieron? Llevaron una parte y pusieron ellos mismos un rey ahí, le dijeron, bueno, vos gobernás, un gobernador, le dijeron gobernar, y juntá plata, ¿no? Paga tributo. Pero él se rebeló y se quiso aliar con Egipto. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y arrasaron con todo. Y ahí arrasaron con el templo, ¿sí? Vio el templo de Salomón, ese templo tan glorioso, ¿no? Que para los judíos era un orgullo, pero como habíamos leído anteriormente también, estaba lleno de idolatría y demás, ¿no? Pero no le dieron el valor y ese templo fue echado por tierra, fue desarmado totalmente. Entonces, el pueblo fue llevado cautivo allí, y dentro de esos que fueron llevados cautivos, ¿sí? Estaba Daniel, siendo un jovencito. Él, como jovencito, pertenecía a una familia, por decirlo de alguna manera, más acomodada, ¿no? Y tenía más conocimiento, pero sobre todo, ¿sabe qué tenía él? Él tenía a Dios. Él confiaba en Dios. Y el libro de Daniel comienza con él y 3 amigos más, ¿sí? Sadrat, Mesach y Abednego, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eran separados, porque la costumbre de los reyes cuando invadían todo, no solo se llevaban la riqueza, sino que también se llevaban los mejores elementos humanos, ¿sí? Y vieron esos jóvenes y los llevaron y los hicieron trabajar en el palacio y lo instruyeron en su cultura, en sus enseñanzas, los instruyeron aún en la brujería de ellos. Porque uno dice, ¿cómo? Pero él no se manchó, ¿sí? ¿Por qué? Porque le enseñaban de otros dioses, pero sin embargo ellos se mantuvieron puros, limpios, ¿me entienden? O sea, ¿qué le quiero decir con esto? A los más jóvenes que van a la escuela y les quieren poner los ideales de este tiempo, ¿no? Esa cultura que están poniendo como que, bueno, que todos ya conocemos y hemos hablado muchas veces acá, ¿no? Esas ideologías que vienen de afuera. Y sin embargo, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que se mantiene fiel al Dios Todopoderoso, que se mantiene fiel a su fe y no se contamina, ¿sí? Aunque la iglesia misma ya ha sido contaminada, ¿no? Hemos hablado también hace poco
viendo una iglesia acá ya hay, y doy fe de eso, pero en Brasil vimos ahí en un video algo que un pastor afeminado, el líder de alabanza parecía primero una dama y después se dio vuelta y tenía una barba así, como cualquiera de la nuestra, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Se contaminan, pero este jovencito que cuando fue cautivo se mantuvo puro, se mantuvo limpio, hasta no quiso comer de la comida que le andaban sacrificada a los dioses, y sus amigos no quisieron doblar sus rodillas y los metieron en un horno de fuego y no fueron quemados porque Dios los guardó, porque Dios guarda al que confía en él. Ese Daniel pasaron aproximadamente 47, 46 años, ¿sí? Cuando viene a gobernar Ciro, ¿sí? Fue en el 539 a.C., ¿sí? La cuenta va al revés, y ahí Babilonia cae, ¿sí? Aquel reino de esplendor que era el reino de los más grandes, famoso por sus jardines, ¿no? Pero no solamente por eso, sino famosa por ser una de las ciudades más preciosas de ese tiempo y también por ser el imperio también sanguinario. Toda esa zona fue así, Asiria, un reino también al lado, lo que hoy, sería el Líbano y eso, eran terribles con sus enemigos. Sin embargo, todo lo que le había pasado a los judíos de ese tiempo, Daniel fue un privilegiado de parte de Dios. Y uno dice, pero Daniel constantemente dice que oraba, como lo hacía siempre y como lo hizo siempre, 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, porque eso está escrito y no vamos a ir ahora, pero lo hacían a la mañana, que era el horario que se hacía el sacrificio, el primer sacrificio en el templo, lo hacían a las 3 de la tarde, que era el horario que se hacía el segundo sacrificio, y luego lo hacían casi por la noche. Entonces, Daniel oraba desde siempre, entonces todo el mundo sabía que Daniel oraba, ¿no? Cuando pasa la gente por acá y siente que estamos cantando, todo el mundo sabe que la iglesia de Dios alaba al Señor porque tiene alegría en su corazón. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ¿o usted no alaba a Dios? Sí, venimos acá y a veces con toda la carga, con toda la problemática, le entregamos la carga al Señor y alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. 47 años después ya era un hombre grande, ¿sí? Un hombre maduro, cuando comienza a gobernar Darío, ¿sí? Darío, después de que caen, cayeron 3, después de Nabucodonosor, 2 reyes más, y luego viene Darío, pero ya con otro reino, el reino medo-persa, ¿sí? Esto es historia y es bíblica también, ¿sí? Viene Darío y dice, y separa a hombres, imagínense, tenía que gobernar semejante imperio, y dice, bueno, vamos a hacer una organización política. Nosotros tenemos un país organizado, ¿sí? Pero esto no siempre fue así. La organización de nuestro país se fue haciendo de a poco, pero usted sabe que en el siglo XIX, cuando se constituyó ahí en 1853, hoy histórico, ¿no? Cuando se formó Argentina como país, hubo una división política en provincias, ¿no? Y sobre cada una de ellas había que poner un gobernador y sobre cada zona un intendente. Bueno, cuando usted lee que se buscaron 120 hombres para gobernar todo eso, imagínense 120 gobernadores, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también eligieron 3 gobernadores, con nombre así propio, 3 gobernadores para controlar y administrar lo que estos 120 estaban haciendo abajo. Ahora, hay algo maravilloso que nos dice la palabra en el versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, en el versículo 3, 120 gobernadores, 3 sátrapas, o podamos decirle, para llevarlo más a nuestro tiempo, 120 intendentes, ¿sí? 3 gobernadores, pero fíjese el versículo 3 lo que dice,
dice, pero Daniel mismo era superior a esos 120 y a los 2 gobernadores que estaban con él, porque en él había un espíritu superior. Y sabe que aunque usted a veces no lo tenga en cuenta, en usted hay un espíritu superior. Y uno dice, no es para agrandarse, obviamente, porque el Espíritu de Dios está en su vida. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu de Dios vino a morar en su vida. Y a veces no lo asimilamos, no lo entendemos. Tener al Espíritu de Dios no es que nos hace superior como el mundo busca la superioridad ante su hermano, sino que nos hace superior porque Dios mismo mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Tenemos a Dios en nuestra vida. Entonces tiene que haber algo distinto. Yo tengo que marcar una diferencia. Yo no puedo ser igual a aquel que no tiene a Dios. Hoy los niveles y las categorías se distinguen en muchos casos por lo económico, en otros casos por el conocimiento académico, pero nosotros nos destacamos porque tenemos el Espíritu de Dios. Y no es por eso que querramos compararnos después con gente que sí está preparada. Siempre va a depender el área, pero yo le puedo asegurar algo, y esto lo hemos comprobado, porque muchos de nosotros hemos sido instrumentos de Dios siendo trabajadores de limpieza, ¿no? Y en una oficina donde hay gente que hay gerentes y hay distintas secciones, y nosotros éramos los que estábamos llevando luz a ese lugar. ¿Me entiende a dónde voy? Es importante entender, hermano, que usted tiene un espíritu distinto y que donde usted esté, tiene que quedar esa marca. Si no está generando algo distinto en el lugar, si no está generando un impacto en aquellos que están cerca suyo, ya no le estoy hablando solamente de su hogar, sino que le estoy hablando a nivel social, donde nosotros nos movemos, nos tenemos que preocupar. Porque aquel que no tiene a Dios tiene que ver algo distinto en nosotros. ¿Para qué? Para ser atraído, no para ser como hicieron estos hombres que luego, ¿sí? El versículo 4 dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Sabe por qué? Porque era distinto. ¿Por qué? Porque el funcionario, esto desde siempre y aún hoy sucede, el funcionario, ¿qué trata de hacer? Obtener una ventaja, ¿sí? Bueno, los cobradores de impuestos, usted sabe lo que hacían. Cobraban impuestos para el reino, ¿no? Por eso los odiaban los judíos a los, ¿cómo se llaman? Publicanos, ¿no? Bueno, Mateo, tenemos el mayor ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cobraban el impuesto y se quedaban con una parte. Y se enriquecían. Pero esto es más viejo que Nabucodonosor, ¿no? Siempre existió. Sin embargo, Daniel era íntegro, y ahí está el tema. Cuando uno es íntegro, sobresale para el bueno y para el malo. ¿Por qué? Porque la integridad no destaca. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu superior. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos tienen un espíritu superior? Denle un aplauso al Señor, porque Él, a través de su sacrificio en la cruz, logró para que usted pueda ser sellado con ese Espíritu Santo, ¿sí? Con ese Espíritu maravilloso que hoy está con nosotros y en nosotros. Entonces, esta gente buscó como hacerlo caer, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé si le ha pasado, aquellos que estamos un poquito entrados en años, hemos trabajado mucho en distintos lugares, y muchas veces existe la posibilidad de que aquellos que nos rodean busquen nuestro mal. Y uno dice, pero ¿será posible? Yo encima que soy bueno. Entonces nos entramos a lamentar, decimos, yo que sigo al Señor y que trato de hacer las cosas bien y que soy un buen ciudadano y un buen trabajador para esta empresa, y sin embargo tengo estos que no se lo merecen, son vagos, son dormilones, son hasta algunos corruptos, son algunos, no sé, uno busca, ¿no? Y estos salen favorecidos y yo salgo castigado. Porque va a pasar, hermano. Si no te pasó, prepárate. Prepárate porque va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un espíritu distinto, ¿sí? Se levanta el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestra vida, llamado Satanás, y no te va a dejar tranquilo. Ahora, si vos vas tranquilo por el mundo, nunca tenés un problema, empezá a preocuparte. Algo debes estar haciendo
mal, ¿sí? No, ¿cómo? Claro, porque el hecho de ser hijo de Dios no quiere decir que nos va a ir bien en todo. Mire, este Daniel pasó por 3 emperadores babilónicos y 2 medo-persas, Darío y Ciro, el versículo 28 que leíamos, Ciro también, ¿no? ¿Cuánto pasó? Pero ¿sabe qué es lo que sobresalía en él? La integridad, ¿sí? La integridad ante la administración. Nos dan 10, administramos 10. Nos dan 100, administramos 100, ¿sí? Podríamos ir a la parábola de los talentos, ¿no? Siempre Dios nos va a dar para administrar algo. Algunos nos dio familia, algunos nos dio bienes materiales, dinero, nos dio gente en el trabajo para administrar, gente en la iglesia también cuando servimos a Dios, ¿sí? Y si lo hacemos con integridad, con un espíritu superior que es el que está en nosotros, seguramente Dios se va a agradar de nosotros, nos va a bendecir, porque Él daba gracia, porque a pesar de todas las circunstancias que pasó, Él seguía siendo un instrumento de Dios. Ahora, el enemigo no. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ahí empieza a utilizar la envidia. Mirá le está yendo bien. Ahí está, él traga en la escuela, se estudia todo, siempre lo llevan a él, ¿no? Cuando éramos chicos, nos ponían de secretario, ¿no? A los chicos los ponen de secretario de la maestra, ¿no? Y cuando éramos más grandes, por ahí uno se destacaba con la bandera, no era mi caso, pero ¿no? Andaba con la bandera y dice, mirá, ahí está el chupamedia, el oreja, todos esos términos vulgares, perdón, pero que se utilizan normalmente, ¿no? Y ni hablar en los trabajos. ¿Cuántos calificativos nos ponen? O nos ponen, digo, porque todos tenemos el mismo espíritu. ¿Amén? Y sin embargo, uno tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque la envidia del otro no puede ser el freno para que mi integridad siga fluyendo. Yo tengo que ser íntegro bajo cualquier circunstancia. Yo tengo que ser de una sola pieza y no quebrarme, ¿sí? Porque el que está conmigo es más fuerte. Y ante cualquier cosa, yo de rodillas me presento ante Él y Él escucha mi oración. Amén. Entonces, ¿Satanás qué va a usar? Un plan en contra mío. Mire, yo he escuchado cosas tremendas y alguna que otra hemos sufrido, ¿no? Cuando el enemigo se levanta y planifica en contra, ¿no? Y uno dice, puede ser que que estaba conmigo me haya traicionado con una mentira, ¿no? Porque si con una verdad, báncatela, pero ¿me entiendes? Sin embargo, nosotros tenemos que mantenernos firmes ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Y la envidia es algo que Satanás usa, ¿sí? Porque no viene de Dios la envidia. La envidia dice que carcome los huesos, dice Proverbios. La envidia carcome los huesos. O sea, es algo malo. Él lo tiene y yo no lo tengo, ¿no? Aquel, mirá la casa que tiene y yo que trabajo todo el día, ¿no? Mirá la ropa que usa Hernán, ¿no? Y mirá las zapatillas que se compró en la escuela. Vio que siempre pasa eso. ¿Y qué hace? Se la pisan, le manchan las cosas, le pintan la pared de la casa. Eso hace la envidia. En esos niveles, pero imagínense en el nivel de que cuando se levantan contra uno, ¿sí? A través de una trampa, a través de una mentira. ¿Por qué? Porque se gestó todo un plan y usted tiene que estar preparado, hermano. Porque Satanás, cuando uno hace bien las cosas para Dios, siempre va a estar gestando algo. Muchas veces la bomba explota dentro del hogar. Y ahí tenemos que estar preparados, en oración, en el clamor, y Señor, trae paz, Señor, mostrarle que está equivocado, a veces en la misma iglesia. Señor, tené misericordia, hacele ver a este hermano, a esta hermana que está equivocado, que su camino es de muerte, porque la rebeldía, porque el levantarse contra un hermano está mal. Pero Satanás empieza, ¿no? Y gracias a Dios no pasa acá, ¿no? Yo, de paso, les tiro el chivo. El día lunes, cuando recibimos a los pastores con la alabanza, les gustó mucho. ¿Vio? Nosotros con Hernán hemos podido ir a distintas reuniones de pastores, ¿no? Cuando yo no voy, él va en representación de la iglesia.
y la alabanza que sale en nuestra casa, ¿no? Fue muy lindo. Y ya se lo quieren llevar de gira. Miren usted qué bueno que salió. Espero que no se me enorgullezcan, hermano. Usted contrómelos a todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Acá no sucede, pero tengo dos guitarristas y el otro ve que toca la guitarra y este toca más. Y dice, este toca mejor que yo, ¿no? ¿Sabe? Para aquellos que por ahí venimos de otras iglesias y hemos caminado, eso siempre surge. Porque Satanás pone eso en el corazón de la gente. La envidia, ¿sí? La trama. Hace poco se levantaron dos líderes que habían, póngale, a ver, algunos de ustedes dona algo para la iglesia y nos donan el equipo, en este caso puntual pasó así, donaron los parlantes y donaron las consolas, no sé qué. El sonido, bueno. Y se enojó este hermano, y no es que donaron todo, sino que dieron una parte de su dinero, pero dieron una parte importante. Se enojó y un día aparecieron y le dijeron al pastor, bueno, pastor, nos vamos de la iglesia. Lamento, hermano, ¿cómo se van a ir? Por favor, piénsenlo bien. ¿Qué sé yo? Sí, nos vamos y a la semana vinieron y nos llevamos los equipos que compramos nosotros. No lo compramos, sí, lo compramos nosotros. Nosotros tenemos la boleta. Y se dejaron a la iglesia sin el sonido. ¿Me entiende? ¿Cómo es la obra del diablo? Y esa iglesia se quedó sin sonido. Bueno, Dios va a proveer, porque seguro que Dios va a proveer, porque es su obra. Pero, ¿me entiende a dónde puede llegar, ¿sí?, la trama de Satanás para destruir, en este caso, una iglesia, para destruir un grupo unido? Así que no se la crean, chicos. Por más que les salga bien, les va a salir mejor todavía, pero siempre en la humildad, porque estamos sirviendo a Dios. Amén. Entonces, cuando vean que nosotros hacemos algo bueno, Satanás no se va a quedar tranquilo. Cuando vea que vos te querés mantener en integridad, ¿cuántas veces ha pasado? Estás necesitando dinero y te viene alguien y te dice, mira, tengo algo para hacer, pero vos mira para allá. ¿No es cierto? Esas cosas que hacen que uno pierda la integridad. Y no digo que tal vez en algún momento alguien haya caído, ¿sí?, o hayamos caído. Lo bueno es que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nos confesamos y podemos comenzar de nuevo. En este caso, Daniel, la Biblia no nos dice que haya caído nunca, sino que nos dice que él se mantuvo íntegro hasta el final de sus días. Amén. Al punto que Dios le dio visiones que hoy se están abriendo, sellos que en este tiempo se están abriendo, palabras proféticas que fueron selladas en ese tiempo para que se abran hoy. Y mucho de lo que está en el libro de Daniel está en el libro de Apocalipsis y son las cosas que están sucediendo en este tiempo y las que van a suceder cuando Cristo venga por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan ese día? Yo espero ese día con gozo, porque Dios va a venir, el Señor Jesús va a venir por la iglesia. Ahora, Daniel no solamente era íntegro con la sociedad, con el rey al que él estaba sirviendo también, con sus, por decirlo de alguna manera, con siervos, con aquellos que estaban trabajando con él, sino que sobre todo él era íntegro con Dios. Y esta es la pregunta que quiero hacerte en esta noche, hermano. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? Porque vamos tan rápido. Es todo así, es todo pantalla, es todo voy, vengo, mientras tenemos fuerza, vamos, venimos, corremos, y no nos sentamos a meditar un poco delante del Señor y decirle, Señor, ¿cómo está mi corazón? El rey David decía, analizame, ¿sí? Decía, fíjate cómo está mi corazón y mostrame dónde te estoy fallando. Limpiame con hisopo, pero examíname, ¿no? Entonces, la pregunta también en esta noche es, ¿cómo estás con el Señor? ¿Sos íntegro de verdad? ¿O aceptás algún que otro soborno? En este caso, no sé, vamos a llevarlo a otro tipo de situación. ¿Aceptás transar? ¿Sí? Estás un poquito con Dios y un poquito con el mundo. Acuérdense que el que ama al mundo no tiene a Dios, ¿sí? Porque Dios no ama a las cosas de este mundo, al sistema estamos hablando, ¿no? Estoy un poquito con Dios y un poquito con lo que me genera
dinero, con lo que me genera placer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos generan placer, que están fuera de lo que Dios le agrada, lo que yo veo, lo que yo oigo, ¿no? Porque yo vengo acá, alabo a Dios, levanto las manos, pero me voy para allá y escucho un chiste verde de aquellos que hasta el mismo diablo se pone rojo, ¿me entienden? O yo estoy alabando a Dios por acá y después me voy a alabar a Shakira, no sé. ¿Me entiende a dónde voy en los extremos con los ejemplos? Entonces, ¿cómo está tu corazón esta noche? ¿Está íntegro delante de Dios? Porque si tu corazón está íntegro, tenés la plena seguridad de que Dios te va a respaldar en cada situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Dios no te desampara, Dios no te va a soltar. Ahora, si yo no soy íntegro, yo le dejo una puerta al enemigo. Una puerta abierta. Y por esa puerta pueden pasar cosas que después nos lamentamos tanto. Filipenses 2:15, quiero que leamos. Hoy vamos a obviar un poco porque ya se me está yendo, pero quería que esta historia nos quede bien en claro, ¿sí? La integridad delante de los hombres y delante de Dios nos va a abrir caminos, hermanos. La integridad delante de los hombres y delante de Dios nos va a traer paz, aún en las situaciones más difíciles. Imagínense estos leones no eran que estaban como los del zoológico que había acá antes, ¿no? O como los de los zoológicos. Los tenían hambriados para que cuando tiren a uno, en el aire se lo coman, ¿me entiendes? Era terrible. Fíjese que dice Filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, ¿en qué? En medio de una generación maligna. Así tenemos que ser nosotros, ¿sí? Y perversa, no solo maligna, sino perversa, ¿sí? En medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares, ¿sí? En el mundo. O por lo menos tenemos que hacerlo. Daniel era este tipo de hombre. Daniel era un hombre íntegro delante de los hombres y delante de Dios. Ahora, los acusadores hicieron lo que tenía que hacer. Y Daniel fue castigado injustamente. Y uno dice: pero qué injusticia, yo soy un servidor de Dios, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo te sigo, ¿sabe cuánta gente se ha apartado del Señor porque una mala situación, ¿sí?, le generó? Al final, esto lo hemos escuchado, tal vez usted lo ha escuchado también con gente que se ha apartado del Señor. Al final yo sigo a Dios y Dios así me paga, como que Dios tendría que pagarnos algo, ¿no? Dice, yo trato de ser bueno, soy íntegro, soy dadivoso, sin embargo, a mí me van mal las cosas. Ahora, ante esa situación, Dios guardó a Daniel y cerró la boca de los leones. Tremendo eso, ¿no? Cuando leemos el versículo 21, ¿no? Ante la pregunta del rey, Daniel le dice: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, ¿no? Salmo 91. ¡Wow! Y lo leemos, ¿no? Y crea que Dios envía, ¿sí?, al ángel a cuidarnos. Porque a veces no lo creemos. Y cuando no creemos, nos perdemos las bendiciones. Yo no creo que Dios haga un milagro. ¿Por qué? Y no estamos creyendo. Y por ahí Dios nos envía un cuervo para darnos comida, como compartíamos hace poco. Ahora, Dios guardó a Daniel y el versículo 21 dice: Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, el cual desarmó toda la maquinación que había en contra de nosotros. Por eso, si no la sufriste todavía y te llega a pasar que tengas que sufrir una situación injusta, quédate tranquilo que Dios tiene el control. Y claro, es difícil cuando uno lo pasa, pero Dios también tiene la salida y no va a permitir de que seas dañado. Dice: cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no hice nada malo. Simplemente me arrodillé a orar. Con esto no vaya usted a la fábrica, al negocio donde esté trabajando y se arrodilla delante de todo a orar, porque se malinterpreta esto. Uno tiene un tiempo, un lugar para buscar a Dios y no hace falta que los otros me estén viendo para que yo digan: ahí va el santo de Israel. No, hermano, su comunión con Dios es personal y eso va a transmitirle al otro, pero no hace falta que a veces sucede, ¿no?
A los judíos acostumbraban a hacerlo en las esquinas, ¿sí? De las plazas. En las esquinas se ponían a orar con su ropa y cuando ayunaban se ponían pálidos, ¿no? No, Dios dice, mira, cuando vos estés ayunando, que anda, lávate la cara, que no se note, ¿no? No hace falta mostrar cuánto uno está sufriendo. Para cerrar, el castigo fue sobre aquellos que lo acusaron. Y nosotros tenemos que orar a veces para que el castigo no sea fuerte cuando nos hacen una maldad, ¿no? Señor, ten misericordia de este que me hizo mal. Pero en este caso nos muestra que aquellos que acusaron a Daniel fueron tirados al foso de los leones en el mismo lugar que le pasó a Daniel. Ahora, me hace acordar y lo marco como punto para que después usted lo lea en su casa, ¿no? En el libro de Esther, ¿sí? Mardoqueo, el tío de Esther, ¿sí? Judío y orgulloso de ser judío, estaba él y su pueblo a punto de ser exterminados, también en tiempo de cautiverio, porque un tal Amán preparó una horca para que todos aquellos judíos a partir de tal horario, a partir de tal día, sean ahorcados. Y luego, él con una falsa acusación, ¿sí? Hizo que condenen a todos los judíos, pero luego el Señor revirtió toda esa situación y el que fue ahorcado fue Amán y su familia. ¿Entiendes? Se le volvió no solamente contra él, sino contra todos los que lo apoyaban, ¿no? En el caso de estos hombres dice que ellos, sus hijos, sus esposas, es muy fuerte eso. Por eso a veces cuando nuestro enemigo se levanta, tenemos que pedir misericordia a Dios también, que los haga volver, que le haga ver que el Señor, no te aires tanto, porque la ira de Dios, ¿sí? Cuando son tocados sus hijos, imagínense que ustedes le hagan daño a su hijo, va a reaccionar de la manera más fuerte, ¿sí? Bueno, Dios es así de celoso con cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Y qué hizo luego de ello? Se glorificó el nombre de Dios. Para cerrar, quiero el versículo 28. Todo el reino de Darío, más el de Ciro, no pasó, Darío no estuvo mucho tiempo, pero luego vino Ciro el persa, un hombre terrible, pero fue un instrumento de Dios, ¿sí? Y fue el que le permitió después al pueblo salirse, ¿no? Salirse del cautiverio. Lo dice, y inclusive fue profetizado Ciro como instrumento de Dios, y uno dice, Ciro, sí, y Ciro era terrible. Hoy leemos las historias, ¿no? Por ahí alguna película, pero la historia real es que era un conquistador y era un emperador fuerte, ¿no? Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Nosotros vamos a prosperar durante cualquier gobierno que se encuentre en nuestro país, porque el que está con nosotros, ¿sí? Está bajo cualquier circunstancia, no sobre una bandera tal o cual partidaria, ¿sí? De un partido, de un partido político y demás, ¿no? Por eso hablábamos justamente del consejo, que nosotros no tenemos partidarios, no somos partidarios políticos. Acá se predica la palabra nada más. Y así va a ser hasta que esté este pastor aquí delante de ustedes. Tenemos que entender que Dios está bajo cualquier dominio de hombre. Nuestro Dios está bajo cualquier dominio de o presidencia o gobernación o municipio. Nuestro Dios está sobre todo ello. Y Él nos va a prosperar o nos va a bendecir, pero si nosotros mantenemos firme nuestra integridad ante el mundo y ante Dios. ¿Amén? Algo importante que tenemos que entender. Daniel era agradecido por ser útil a Dios. Sea agradecido a Dios por ser útil en este tiempo a Dios. Ahora, busca ser útil. ¿Cómo? Llevando la palabra, con tu integridad, manejando la honestidad como carta de presentación, ¿sí? Siendo moral, siendo educado, siendo amable y a veces también soportando la reprensión cuando realmente nos equivocamos. Si no, somos como cualquier otro, ¿sí? Que no tiene el Espíritu, pero el Espíritu que está sobre vos es superior a todo. ¿Amén?
¿Qué le parece si oramos, hermano? La historia de Daniel es maravillosa. Nos habla de integridad, nos habla de entereza, nos habla de no doblarnos ante la situación, nos habla de que pase lo que pase, yo no voy a negar a mi Dios. Hubo mártires en la historia del cristianismo que han entregado hasta su vida, y hoy, ¿sí? Se dice que en el siglo XIX y en el siglo XX, y comienzo de este tiempo, han muerto más cristianos que en toda la historia, porque han sostenido su fe. Así que, hermano, cuando venga la prueba, porque la prueba va a venir, que Dios nos encuentre como a Daniel, presentándonos en oración, manteniéndonos íntegros para el mundo y para Él. Amén. Y seamos agradecidos también porque podemos ser luz, luminares, en medio de un mundo que es contrario a Él y que nosotros como hijos de Dios conocemos cuál va a ser el final de este mundo. Dios dice, va a llegar, ¿no? Justamente Pedro decía que muchos se burlan porque dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿No es el que va a venir? Así va a ser, hermanos. Muchos van a decir, se van a reír, porque nos juntamos a alabar a Dios, porque queremos ser íntegros, porque queremos ser santos, porque queremos ser puros, con todas las dificultades que hacen a hombres y mujeres de fe. Pero que el Señor, cuando venga a buscarnos, nos encuentre firmes en oración, firmes en la palabra, firmes con nuestras familias, íntegros. La pregunta que nos hacíamos hoy, ¿cómo estás delante del Señor en oración? ¿Te presentás delante de Él? Daniel lo hacía tres veces por día. Imagínense los años que se presentó orando. Estuve hablando con alguien que lo hace 3 veces al día también, se presenta delante de Dios. Y la lucha espiritual por la que él está pasando es tremenda, hermano. Se le manifiestan los demonios en su habitación porque no quieren que él se doble. Y me contaba que está orando por sus hijos, pero especialmente por uno. Entonces yo entendía el valor de lo que es presentarse delante de Dios cuando un hijo se desvía, cuando un ser amado se aparta, cuando un ser amado se aleja de la cobertura de Dios. Y cómo tenemos que pelear porque hay un enemigo que planea cosas. Aquel que quiere la muerte de los hijos de Dios. Por eso estás orando. Eres íntegro ante la gente y ante Dios. Yo creo que tenemos que analizarnos y decir, Señor, yo tal vez te he fallado hasta aquí, pero esta noche, en este lugar, es un buen momento para darle comienzo a una relación más fluida con Dios, a una relación más fuerte, más genuina, que nos haga aumentar nuestra confianza, que nos presente delante de Dios como elementos útiles para su reino aquí en la tierra, pero también para lo que va a venir, hermano, porque lo que va a venir va a ser glorioso. Podemos confiar en Dios en cualquier situación, hermano, en cualquier circunstancia. Vivamos en integridad, vivamos en santidad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tal vez hasta aquí hemos vivido una doble vida o una vida de fe muy liviana. Pero en esta noche, en la presencia misma del Dios Altísimo, podemos mostrarle nuestro arrepentimiento al Señor a través de la oración y decirle, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haber
fallado y de haber vivido una vida noble hasta aquí, o una vida cristiana liviana, o una vida de fe muy superficial porque me atraen más las cosas de este mundo, porque la integridad la he dejado hace muchos años atrás. Esta es la noche, hermano. Sé que Daniel es un hombre más de esa vitrina de hombres de fe que nos habla el libro de Hebreos. Allí en el capítulo 11, que por la fe fueron cerrada boca de leones, decía. ¿Cuánto necesitamos de hombres como Daniel, de mujeres como las mujeres de fe, como Sara, como otras tantas mujeres como Débora, aún como María? No sé el nombre que quieras ponerle en esta noche, pero necesitamos presentarnos delante de Dios en integridad. Si hasta aquí no hemos sido íntegros, gracias, Señor. Si hasta aquí no hemos sido íntegros, este es el comienzo de una nueva etapa. Gracias, Señor. El comienzo de un ciclo de fe que puede transformar mi familia, mi entorno, todos aquellos que me rodean. Pero para eso me tengo que arrepentir de mis pecados y de la situación en la cual me acomodé. La palabra dice que Él vomita a los tibios. Mantengámonos encendidos como llamas vivientes por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Aleluya. Su presencia está aquí, Señor. Habla con Dios. Habla con Dios. Él está aquí en la presencia del Espíritu Santo. Si hasta aquí no tenés un compromiso con Él, tómalo. Nunca abandona a los que lo siguen. Nunca rechaza a aquel que se acerca a Él. Nunca rechaza un corazón humillado. Aleluya. Ante cualquier circunstancia, Él enviará su ángel para cuidarte, para protegerte. Muchas veces tenemos que morir a nuestro yo para que sea Él en nosotros. Daniel era el siervo del Dios Altísimo. Nosotros, a través de la gracia, somos siervos del Dios Altísimo. La gracia de Dios nos ha alcanzado. Aleluya. Podemos vivir una vida de integridad. Claro que no es fácil porque el mundo atrae. Claro que no es fácil porque el enemigo se levanta. Porque hay planes en contra de los hijos de Dios. Pero el que está con nosotros es poderoso para darnos la salida. Aleluya. Aleluya. Habla con Dios. Un ratito más para terminar. Señor, en esta iglesia una vez más, Señor. Nuestros corazones, Señor. Se arrepienten de todo pecado. Señor, nos arrepentimos de toda maldad. De aquello que hemos hecho mal, Señor, y ha manchado nuestro legajo delante de tus ojos. Queremos comenzar un tiempo, Señor, distinto, nuevo.
lleno de tu presencia. Obra en cada corazón en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, nos arrepentimos de todo pecado. Límpianos de toda maldad, Señor. Aleluya. Gracias. Somos agradecidos por este tiempo. Es un tiempo maravilloso, Señor, para el Hijo de Dios. Porque ante la adversidad estás con nosotros. Porque ante la impureza, Señor, estás con nosotros. Ante las situaciones que el mundo levanta contra tus hijos, estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos comprometemos, Señor, en tu nombre. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.